El 90% de todo es basura. Revelación de Sturgeon. El caso Alaska Sanders es un libro escrito por Joel Dicker, publicado por Alfaguara, con traducción del francés de María Teresa Gallego Urrutia y Amaya García Gallego. Se trata de un caso nuevo, protagonizado por el escritor Marcus Goldman, dentro de la serie escrita por Joel Dicker, que comenzó con La verdad del caso Harry Quebert. Yo no había leído ese primer libro, este era el primer libro que leía de Joel Dicker, y lo leí porque me lo regalaron. Pero, ¿de qué va el caso Alaska Sanders? Aquí directamente os voy a leer la sinopsis que aparece en la parte trasera del libro, porque pretendo hacer el mínimo esfuerzo con esto. Sé lo que has hecho. Este mensaje encontrado en el bolsillo del pantalón de Alaska Sanders, cuyo cadáver apareció el 3 de abril de 1999 al borde del lago de Mount Pleasant, una pequeña localidad de New Hampshire, es la clave de la nueva y apasionante... Sí, hombre, claro. Investigación que, 11 años después de poner entre rejas a sus presuntos culpables, vuelve a reunir al escritor Marcus Goldman y al sargento Perry Gallowwood. En esta ocasión contarán con la inestimable ayuda de una joven agente de policía, Lauren Donovan. Esto es mentira, esto no está en la sinopsis, pero os digo yo, es mentira. O sea, esto es mentira, aparece como 3 veces en la novela, importa una mierda. Pero vale, empeñada en resolver la trama de secretos que se esconde tras el caso. En serio, es mentira. A medida que vayan descubriendo quién era realmente Alaska Sanders, irán resurgiendo también los fantasmas del pasado, de nuevo, mentira, y entre ellos especialmente el de Harry Quebert. Esto es un poco falso. Esto es publicidad engañosa. Esta sinopsis hace que el libro parezca mucho más interesante de lo que es. Spoilers, no es interesante. ¿Qué diréis? ¿Por qué estáis haciendo este vídeo de un libro que odias si tú nunca haces vídeos de libros que odias? No sé, es que me ha tocado la moral, yo qué sé. Enhorabuena, Haruki Murakami, ya tengo escritor que odio más. ¿Qué por qué? Porque Joel Dicker no sabe escribir. Porque mi tesis no es que este libro no me guste, que no me gusta. Mi tesis es que este libro es malo, está mal escrito, objetivamente mal escrito. Que yo puedo tener mis más y mis menos con nuestro querido Murakami, al que no le van a dar el Nobel. Pero al menos yo admito que es una cosa mía y que Murakami, a veces, consigue ser evocador. No puede escribir una trama coherente ni aunque le amenaces con matar a toda su familia, pero puede crear ciertas emociones, puede crear inquietud, o sorpresa, o extrañeza. Puede evocar las emociones que él pretende evocar. La mayoría del tiempo. Pero no, aquí no estamos hablando de que es un escritor que no me gusta, no. Es un libro malo. Es un libro malo del género policíaco. Si es que es del género policíaco. Porque esto es lo primero que tenemos que analizar. Lo primero que tenemos que analizar es el género. El género es un término algo elusivo. Me he dado cuenta de esto mientras buscaba información sobre él. Géneros literarios son, por ejemplo, la novela o la poesía. Así que aquí deberíamos hablar de géneros de la novela. En sentido amplio, el género tiene que ver con la estructura y los temas de la historia, y tiene que ver con la trama solo en el sentido de qué tropos se utilizan o cómo se desarrolla. Cada género tiene unos puntos comunes, unos tropos, un desarrollo que el lector puede esperar o intuir solo con saber de qué género se trata. Por ejemplo, chico conoce a chica y suceden cosas. Si digo que se trata de una comedia romántica, el lector espera ciertas cosas, mientras que si digo que es terror o policíaco o drama familiar, las expectativas cambian. U otro ejemplo, Cabaret y Sonrisas y Lágrimas. Pertenecen ambas al género musical, ambas tienen nazis o el nazismo es importante en un momento de la trama, pero no inspiran los mismos sentimientos porque su trama se desarrolla de distinta manera y usando tropos diferentes. Los tropos son una forma neutra de llamar a los clichés, que tienen una connotación negativa. Sí, sé que en retórica tiene un sentido diferente, pero vamos a hacer uso del sentido moderno en el medio audiovisual, que vendría más del griego topos que de tropos. Digamos que son temas, imágenes o puntos de trama recurrentes. Son conocidos por el lector o espectador y sirven como atajos muchas veces, pues al ser recurrentes no se tienen que explicar para que tengan sentido. Un chico, 2 chicas, una rubia, la otra morena, una sexy y sociable, la otra reservada y con gafas. Ya sabéis lo que esperar. 1000 millones de historias con esto. El género negro o policíaco, que no es exactamente lo mismo, pero bueno, tiene, como sabemos, muchos subgéneros. Esos subgéneros requieren que las tramas se lleven de una manera determinada para considerar que cumplen los requisitos. Así, en el quién lo hizo, necesitas un crimen, que no siempre tiene que ser un asesinato, una pluralidad de sospechosos, un detective, y el objetivo de toda la historia es descubrir quién lo hizo, quién es el culpable. Fácil, simple y para toda la familia. Puedes añadir ingredientes o crear una versión deconstruida, pero esos puntos deben mantenerse.
El caso Alaska Sanders se supone que es una novela de género negro, de hecho de género policíaco, pero no sé si Joel Dicker lo sabe. Sí, hay un asesinato, sí, debe resolverse, no parece lo más importante, te dicen que es lo más importante, te dicen que es vital averiguar la verdad del caso, el protagonista se pasa la mitad del libro con sus neuras. Y no me entendáis mal, esto se puede hacer, se puede usar un crimen para hablar de otras cosas. Por ejemplo, Catedrales, de Claudia Piñeiro, es más una novela de narrativa que explora la consecuencia de una pérdida en un grupo de personas, aunque la trama parta de un crimen sin resolver. Claro que Catedrales es una novela decente. El problema del caso Alaska Sanders es que la trama deambula como un niño perdido en unos grandes almacenes, que casi esperas que en un momento dado un guardia de seguridad le encuentre y llamen por megáfono a su familia. Que, por cierto, son un poco pasivo-agresivos esos mensajes, ¿no? Se ha perdido un niño. Por favor, quien lo haya perdido, que se presente en el puesto de vigilantes. Quien lo haya perdido, como si lo hubieras hecho queriendo, persona negligente. El principal problema del caso Alaska Sanders es que no tengo ni puta idea de lo que me quiero contar. ¿Quiere hablarme de cómo la reapertura de un crimen afecta a las familias y a los conocidos de la víctima y hasta ahora acusados años más tarde de que ocurriera? ¿O sobre Alaska Sanders para construir un personaje, una persona que ya falleció mediante el testimonio de las personas que le conocieron? ¿O quieres hablar de cómo un policía quiere enmendar los errores del pasado? ¿O de cómo se puede superar el trauma? Porque parece que hay intentos de todo eso que se quedan en nada porque A. Joel Dicker no consigue darle empaque a nada de esto a base de demasiado abarcar y poco apretar, y B. Da igual que cualquiera de estos temas os resulten interesantes, porque Joel Dicker se pasa la mitad del libro con las neuras de su protagonista escritor, que es probablemente uno de los personajes más planos y aburridos que he tenido la desgracia de leer. Su vida no podría importarme menos ni aunque fuera Pip de Grandes Esperanzas. Es absurdamente anodino, y además las dudas que tuviera en esta novela, que son muchas, porque solo se mira el ombligo y este es más grande que la galaxia de Andrómeda, no se resuelven en absoluto. Entiendo que esto es una serie de novelas, entiendo que viene de un punto anterior y continuará en la siguiente novela, pero a mí me da tan igual que esta trama es solo espacio en balde, hojas que no llevan a ninguna parte, lo cual hace que el libro sea demasiado largo y con una falta de ritmo alarmante. En gran parte también porque este libro está lleno de flashbacks, en un número preocupante, y los flashbacks suelen parar el ritmo. Hacen que se detenga la trama y se vuelva a un momento anterior. ¿Puede ser un instrumento útil y poderoso? Pues sí, si se usa bien. Crónica de los Cazalet son novelas construidas en base a flashbacks que explican el comportamiento de los personajes. Pero claro, Elizabeth Jane Howard sabe escribir. Los flashbacks de El caso Alaska Sanders son lo más inútil e inepto que he visto. Hay flashbacks de media página. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, están interrogando a una persona y cuando dice, yo qué sé, me topé con Alaska al llegar a casa, saltamos a un flashback en el que vemos, es un decir, esa escena y la conversación que tuvieron. Dejad que lo repita. En una conversación con un personaje, saltamos a una escena del pasado en vez de... ¿Qué te digo yo? Esa persona nos cuente su versión con sus palabras, con lo cual podríamos hacernos una idea de su forma de expresarse y en qué cosas se fija, lo que daría cierta profundidad al personaje. Pero claro, Joel Dicker no sabe narrar. Que eso de una persona siendo interrogada y contando que habló o vio algo y saltando al momento en que ocurrió, lo hemos visto antes. No en novela, sino en el medio audiovisual. De hecho, era común en CSI, que es la serie que popularizó esta técnica. El problema es que esto funciona en un medio audiovisual, no en el escrito. En una novela es absurdo y redundante, porque el personaje podría contártelo. Os juro que cada vez que veía uno de esos flashbacks, y creedme, son muchísimas veces, quería quemar el libro o pegarle un puñetazo a la perfecta cara de Joel Dicker, porque madre mía, qué perfecto, qué guapo es. O sea, la guapura, pero un puñetazo en la cara. Utilizar técnicas de la serie CSI en una novela, ¡qué gran idea! No puede ir mal, ¿qué va? Si total son medios totalmente diferentes. Y que en las series y películas se suele hacer, porque si no tienes imágenes estáticas, si no tienes plano y contraplano de gente hablando y eso se supone que es soso. Pero esto es una novela. Por otra parte, no cuesta leer el libro, porque no requiere nada de ti. No describe apenas. Me he fijado que a la gente en general no le gustan las descripciones, les cansan. Yo a veces he leído en diagonal descripciones, ¿para qué vamos a mentir?
Pero incluso si las medio lees, las descripciones crean atmósfera, crean un mundo, anclan a los personajes en un espacio y un tiempo, lo que es muy importante. También es cierto que las novelas policíacas pueden ser atmosféricas y darle mucha importancia a eso, pero en general las descripciones no tienen por qué tener tanto peso. La importancia la tienen los diálogos, que son al fin y al cabo los que deben darte la información sobre los hechos y los personajes. Si lees una novela de Agatha Christie, hay pocas descripciones y mucho diálogo, así que lo que hace Joel Dicker no es inusual en una novela policíaca, si es eso lo que está escribiendo. El problema es que los diálogos de esta novela son de vergüenza ajena. Hacía años que no leía diálogos tan malos en un libro profesional. Son una mezcla de sobreexposición y artificialidad. Nadie habla así, y todos los personajes hablan igual en el libro. Y sí, es posible escribir diálogos artificiales queriendo, pero esta es la cuestión. Queriendo, para crear un efecto, como en Dawson Crece. Este no es un ejemplo de eso. Los diálogos están tan poco pulidos que me sorprende que esta novela esté editada, porque esta clase de diálogos donde estoy más acostumbrada a verlos es en el fanfiction. En el vídeo sobre El dragón de su majestad hablé sobre las bondades del fanfiction. Ahora hablaremos sobre sus cosas criticables. Como ya dije entonces, el fanfiction es una obra amateur y como tal normalmente están escritos por gente no profesional y no pasan los estándares profesionales de edición. Pero bueno, esta novela tampoco. Lo cual lleva, claro, a que haya mucha broza, mucha obra de poca calidad o no suficientemente pulida, que es la única diferencia de los snobs para diferenciar fanfics de ciertas novelas profesionales, porque Blonde, de Joyce Carol Oates, es un fanfiction como la copa de un pino, pero claro, es Oates. La Oates y su calidad literaria le libra de la ignominia de que lo llamen fanfic. Si no, la diferencia entre Blonde y After es ninguna, que os recuerdo además que Anna Todd tuvo que cambiar los nombres para no comerse una demanda judicial. La Oates pudo aprovecharse de que Marilyn Monroe está muerta. After me da pie para hablar de esa parte problemática del fanfic. No es que los autores se inserten para hacerse amigos o tener sexo con sus ídolos, eso ya lo hizo Dante. Sino que puede que los fanfics más famosos no sean los que más calidad tienen. Shocking, I know. Hay que tener en cuenta que hasta casi nada el fanfic era algo muy minoritario. La única forma de publicar y leer fanfics era a través de fanzines, lo cual hacía que el fanfic fuera escrito por 4 gatos, 4 gatas en realidad, en revistas editadas por 4 nerdos y que leían básicamente los mismos. Pero llegó Internet y al principio era todo un caos maravilloso, pero entonces llegó el algoritmo. Que ya podían los musulmanes haber descubierto otra cosa en el siglo IX. Haber inventado la pizza, yo qué sé. Total, el algoritmo. Cuando el caos de Internet se regularizó y las grandes empresas aprendieron a cómo sacar dinero de ahí y se crearon las redes sociales y se monetizó el estatus en las redes, se comenzaron a usar algoritmos para automatizar cuál era el contenido más popular y viralizarlo, aumentando la monetización. Y tal y como funciona en YouTube o Instagram o TikTok, esto también se da en el mundo del fanfiction. Dan Olson lo explica muy bien en los vídeos en los que defiende tibiamente las adaptaciones cinematográficas de 50 sombras de Grey. La primera, las demás son un poco un caso imposible. Si quieres que lean tu fic, estás obligada a subir nuevos capítulos, nuevo contenido periódicamente, de modo que siempre esté en la página principal del sitio web, lo cual hace que más gente haga clic en la historia, lo cual despierta la curiosidad de nueva gente que ve este título en la página principal y ve que tiene muchas visitas y a su vez le dan clic para leer el fic, para saber de qué va, lo cual agrada al algoritmo, que es, como he dicho, una herramienta para lograr que el contenido más popular atraiga más gente, porque estos sitios viven de los publicistas que querrán meter plata siempre que haya posibilidad de que sus productos sean visibles para mucha gente. Básicamente, cuando subes algo a una de estas plataformas de contenido, lo que haces es trabajar para ellas, proveyéndolas de dicho contenido, solo que en vez de recibir un sueldo, recibes la esperanza de que si te curras el algoritmo lo suficientemente bien, te harás viral y podrás aprovechar dicha visibilidad para lucrarte. Tú solo, ellos no se molestan. La cuestión es que esta necesidad de subir nuevos capítulos continuamente para estar en el candelero hace que estos sean de medidas dispares, muchas veces inconsecuentes y destruyen el ritmo y la estructura de la historia en su conjunto. Los fans no lo notan capítulo a capítulo, pero si sacas todo el fic como novela, se nota. Y ese es otro problema del fanfic moderno. ¡El capitalismo! No, a ver, el que editoriales espabiladas intenten sacar tajada de fics muy famosos haciendo el mínimo trabajo de edición. Es decir, sí, el capitalismo, la verdad es que sí, bueno, da igual. El problema no es el fanfiction, el problema es sacarlo sin más, teniendo en cuenta que la mayoría de veces se trata de autores sin experiencia e historias, como he dicho, que sufren problemas estructurales.
El problema no es el fanfiction, porque ficción serializada ha habido siempre. La mayor parte de la obra de Dickens es serializada. El Conde de Montecristo es serializada. Muchas novelas que son novelas únicas ahora tienen su origen en historias que se publicaron por partes en revistas o periódicos. Pero claro, varias ya habían sido completadas antes de publicarse y otras, aunque se iban completando a medida que se publicaban, tenían una idea o una estructura pensada de antemano y estaban escritas por grandes autores que tenían suficiente control para que no se les fuera de las manos. Aún así, muchas de ellas podrían beneficiarse de un tijeretazo aquí o allá. Con el fanfiction moderno estamos hablando de gente que escribe en un primer momento por afición y luego se publica el producto gastando el mínimo esfuerzo y dinero con lo que ello conlleva. Tampoco ayuda que los fanfiction más populares sean de los géneros que en el mundo editorial son los más famosos pero los más denostados, la romántica y el young adult. Que el young adult no es en sí mismo un género, porque hablamos de libros de temáticas y tonos muy diferentes que se meten en el mismo grupo por la edad de los lectores potenciales y la edad de los protagonistas, y el estar mayoritariamente escritos por mujeres. Que el juego de Ender o Dune deberían ser técnicamente young adult, pero todo el mundo los mete en ciencia ficción seria, por lo que sea. Con esto no quiero decir que After o 50 sombras de Grey sean secretamente obras maestras injustamente criticadas, sino que las críticas muchas veces hacen referencia a cosas no tan criticables en vez de a sus obvios fallos narrativos, estructurales, etc. Cuando estamos hablando de fanfiction malos, que es de lo que estamos hablando aquí, suelen incurrir también en falta de ambientación y caracterización, porque la construcción de mundo y personajes, dos de las cosas más difíciles de lograr al escribir, ya están hechas. El fanfiction es una obra de fans para fans, así que el escritor puede hacer referencia indirecta a un hecho que ocurre en la novela, serie o película sobre la que está escribiendo y los lectores fans ya sabrán el lugar, el momento e incluso el punto emocional de los personajes sin necesidad de describirlo o desarrollarlo. Es la razón por la que los fanfictions, que se publican como novelas al público en general, suelen ser AUs, es decir, Alternate Universe. Historias que suceden en un universo alternativo que requiere que los escritores expliquen cuáles son esos cambios del mundo conocido por los fans y que por tanto requieren más construcción de mundo. Un poco, al menos. Aún así, los escritores fían mucho del desarrollo de la trama y los personajes al conocimiento previo que tienen los fans. Por eso los fanfics malos tienen tramas que dan saltos y personajes que hacen cosas sin más, porque aunque en esta historia no tendría sentido que actuaran de esa manera, el autor o autora está intentando emular el material original que ya conoces. Los malos fanfics también tienen horribles diálogos, sobreexpositivos y artificiales sin quererlo. Todo esto viene a que el caso Alaska Sanders es como la quinta parte de una serie que comenzó con la verdad sobre el caso Harry Quebert y lo que ha escrito Joel Dicker es un fanfiction de su propio universo. Por eso el mundo que crea es nebuloso, no hay un sentido definido de cuánto tiempo pasa, los personajes, sobre todo los principales, no tienen nada de profundidad o por qué las cosas pasan porque sí. Nada de esto importa porque esto es un fic de fans para fans. Entiendo que la gente a quien le haya gustado ese libro ya era fan, porque se había leído los anteriores. Esto es más de su universo favorito y espero también que lo que ocurra es que la verdad sobre el caso Harry Quebert sea mejor novela que esto. No veo cómo a alguien puede gustarle esta novela sin haberse leído a las anteriores. También el hecho de que sea parte de una serie de novelas es contraproducente, porque ¿cuánto tiempo tienes que estar explicando personajes que ya has presentado hace varios libros? Si te metes en una serie en el libro 14, es muy posible que te pierdas cosas, sí, y será culpa tuya, no del escritor. El escritor no puede estar constantemente explicándote cosas. Por otra parte, se puede hacer bien. Puede ser la cuarta entrega dentro de una serie policíaca y mantenerte comprensible y fresca para nuevos lectores. Ahí está 6.4 de Hideo Yokohama para probarlo, que como el caso Alaska Sanders, se centra más en los problemas del protagonista que en el caso policial, pero en este caso no importa tanto porque el protagonista es interesante, el mundo está bien construido, la trama hasta tiene sentido. 6.4 es una novela decente. Porque ese es el problema del caso Alaska Sanders, que lo mejor que puedes decir de la novela es que es mediocre. Parece que estoy siendo insultante. ¿Qué? ¡No! Pero la primera acepción de mediocre en el idem diccionario de la RAE es de calidad media. Lo mediocre es la media. La mayoría somos mediocres. Se nos dan mejor o peor algunas cosas, pero no destacamos. Estamos en la media. Hay un 10% tirando por lo bajo de malo y un 10% tirando por lo alto de excelente. El resto es mediocre. ¿Nuestros políticos son mediocres? Por supuesto, están en la media de la ciudadanía que les vota. Lo que quiero decir es que el caso Alaska Sanders es un libro normalucho tirando a malo. No destaca.
como otros tantos que no pasarán la criba de la historia y serán olvidados. Si hay grandes obras injustamente olvidadas, imaginaos el número de las mediocres justamente olvidadas. No pasa nada, se publican miles de libros al año, puede que millones, y este es uno más, que es muy probable que hubiera pasado con mucha menos gloria si no fuera publicado por Alfaguara. Veréis, siempre me ha hecho mucha gracia esa crítica que se le echa a lo que conocemos como Booktube, Bookstagram o el TikTok de libros, que no sé cómo se le llama en realidad porque soy mayor, soy vieja. Los medios serios y todos los snobs acusan a quien crea contenido en esas plataformas de no ser verdaderos críticos literarios. Y eso es 100% cierto. Sí, la crítica literaria es una cosa muy específica, que requiere indagar en la vida y obra del autor y comparar su libro a otros del mismo género y la misma época con grandes conocimientos de literatura en general. En YouTube de habla hispana, por ejemplo, no conozco a nadie que haga crítica literaria. No, en serio, no me enseñéis canales que ya sé de lo que hablo, ¿vale? Nadie. Lo más cercano es Cómete la sopa Kafka. Aún así, a veces se quedan cortos porque la crítica literaria requiere tiempo y recursos, y esta buena gente lo hace gratis, por la bondad de su corazón. Tenéis que quererles. La crítica literaria es un trabajo que requiere profesionales que puedan dedicarse a él. La gente de YouTube no es así. Somos amateurs. Los vídeos de YouTube pretenden entretener. Lo máximo que verás son reseñas, es decir, vídeos que te hacen un pequeño resumen del argumento y luego dan una opinión personal del libro. O sea, que tú no llegas ni a ese estándar. YouTube o las otras plataformas no son competencia para la crítica literaria y los críticos literarios profesionales. Si los críticos literarios españoles hicieran crítica literaria, pero no la hacen. Su trabajo está mal pagado y lo máximo para lo que llegan o les dejan llegar es a escribir reseñas, es decir, como alguien en YouTube. Solo que para las editoriales sale más rentable un youtuber porque tienes lo mismo con mayor repercusión y audiencia y solo por el precio de un libro gratis. Sí, nos vendemos barato, callaos. En ese sentido, sí serían competencia. Pero esta es una tumba que se han cavado los críticos al permitir la denigración de su trabajo hasta no ser más que publicistas trabajando para los medios de comunicación que son parte de los grandes entramados de comunicación que tienen asimismo editoriales o han vendido parte de su grupo a editoriales. Intenta encontrar una crítica negativa de un libro de Planeta en Onda Cero o de un libro de Alfaguara en El País. Y El País, os recuerdo, publica la revista Babelia, que sigue teniendo mucha influencia en el mundillo cultural español. Por eso me alegré de verdad cuando un libro de Trotalibros salió en esa publicación, porque es muy importante y porque cualquier ayuda es poca en un mercado copado por los dos grandes grupos editoriales, Planeta y Penguin Random House Mondadori y Alfonso Suárez Madrid Barajas Lagarto Spock. Planeta contiene sellos como Austral, Bucket, Destino, Naziland, Deusto, Espasa, Planeta, por supuesto, Tusquets, Seixbarral, Minotauro o Timun Más, mientras que en Penguin Random House entran Alfaguara, Ediciones B, Caballo de Troya, De Bolsillo, Montena, Nova, Plaza y Janés, Reservoir Books o Taurus, por nombrar unos pocos. El 90% del mercado es suyo, el resto de editoriales intentan no ahogarse, y los grandes grupos editoriales se alían con los grandes grupos de comunicación porque a veces son del mismo grupo y por lo tanto lo que tenemos es que algunos títulos disfrutan de una publicidad desmedida, publicidad que se traduce en reseñas en periódicos, radios o revistas literarias hechas por gente dispuesta a trabajar y vender su alma por 4 duros, porque su nivel cultural es debatible. Tenemos a gente feliz porque por fin se publica Zencho en España, porque Minotauro es una editorial que conocen, no como Duermevela, que debe ser una marca de helados o algo. Pero claro, Duermevela no paga. Que esta no es la primera ni la última vez que pase, porque olvidar que un libro o autor que ahora edita una grande fue editada antes por una editorial independiente pequeña es deporte nacional. Así que si ahora tu competencia son quinceañeras en TikTok, te lo has ganado. Y por supuesto, como el caso Alaska Sanders está publicado por Alfaguara, se beneficia de toda la publicidad que le brinda que lo saque un gran grupo. Y tenemos frases publicitarias como una voz napoleónica que no escribe, boxea, que me encanta, porque está tan vacía de significado como la propia novela. ¿Qué puñeta significa esto? ¿Quién ha escrito esta frase? Laura Fernández. ¿De qué me suena? Oh. Dejo una imagen de por qué también os puede sonar, pero no es esto en lo que estoy pensando. De todas formas, su último libro lo edita Random House. Casualidad.
¿Qué es esto lo que me repatea? Un libro puede ser malo, mediocre o medio pensionista, pero no puedes hacer que, porque lo edite un gran grupo, sea bueno, porque no lo es mediocre. Si dices que esto es bueno, lo mediocre tiene que ser peor. La mayoría de libros del género será peor si pones el estándar de bueno en este libro, porque decir que este libro es bueno es como decir que una película de sobremesa alemana es buena. No, no lo es. La excusa de, bueno, es mala, pero entretiene, ni siquiera se usa para estos filmes alemanes. Nadie los defiende. Y no se usa porque sufren de un mal irreparable en arte, carecen totalmente de pasión. Tú puedes decir que Underworld es mala, que lo es, me gusta mucho, pero es mala, es malísima. Pero se nota que ahí había alguien que sentía verdadero amor y cariño por el mundo que trataba de explicarte. También decir que el guionista es este tipo y nunca me atrevería a insultar la película delante suyo porque no quiero suicidarme. La mayor parte de las obras malas lo son por diversas causas, pero las películas alemanas de sobremesa son malas porque se nota la absoluta desgana. No hay nadie que sienta pasión por ese proyecto. Están hechos para ganarse el pan. Todo el mundo que participa le pone menos ganas y esfuerzo que volteando hamburguesas. De hecho, estas películas son al arte lo que McDonald's a los restaurantes. La gente que trabaja en ellas lo hace porque de alguna forma hay que ganarse las lentejas y es peor robar. Pero nadie te va a defender esas películas. Ni siquiera los amantes de las pelis de serie Z, porque estas películas son básicamente producto de una fábrica de salchichas. Lo mismo pasa con el caso Alaska Sanders. Es increíble las pocas ganas y pasión que emanan de esta obra. A los personajes les pasan cosas y da igual. Hay un personaje a quien se le muere la mujer y después de un tiempo indeterminado, pero que probablemente no llegan ni a 6 meses, cuando está en una reunión donde parece llevarse bien con una abogada, otro personaje le comenta que si ve la posibilidad de que haya algo entre ellos. ¡No, descerebrado hijo de puta! El cuerpo de su mujer está aún caliente. ¿A ti qué te pasa? En vez de pegarle un puñetazo, el primer personaje simplemente dice que no, porque importa una mierda, porque todo da igual, porque los personajes no tienen emociones reales, porque Joel Dicker está escribiendo esto como podría estar escribiendo la lista de la compra, porque juraría que para escribir 586 páginas tienes que tener algo de pasión o determinación o ganas. Pero no, Joel Dicker demuestra que puedes escribir el equivalente a una peli de sobremesa alemana, y todo el mundo me intenta convencer de que esto es buena literatura, pero no, es mala, es mediocre. Casi 12 años después, el salón de Robbie y Donna Sanders no había cambiado. Fue lo que comprobamos Cahala Wood y yo cuando fuimos a verlos nada más salir de la redacción del Salem News. Supongo que Cahala Wood, no tú, porque tú no recuerdas ese salón porque nunca estuviste, pero vale. El mismo sofá de Sky, la misma moqueta gruesa, los mismos adornos en las estanterías. Según Cahala Wood, tampoco el matrimonio Sanders había cambiado. Al abrirnos la puerta, Donna Sanders se limitó a susurrar. Así que es verdad, han reabierto la investigación. Antes de hablar de Alaska, hubo un ceremonial. Nos sentamos en el sofá. Donna nos trajo café e insistió en que probásemos sus magdalenas caseras. Luego le pasó revista al contenido de una caja de cartón donde había recuerdos de su hija. Un revoltijo con fotos, un cepillo del pelo, entradas de conciertos, una pulsera de plástico, varias diademas de bisutería, vestigios de los concursos de belleza. Donna se inclinaba sobre la mesa baja toqueteando esos tesoros mientras Robbie, con los brazos cruzados, estaba arrellanado en el sofá. ¿Ves? Ese es un buen punto. No todo es malo. Nada de todo eso nos la va a devolver, dijo irritado por la exhibición de reliquias, y reabrir el caso menos aún. ¿Por qué no nos dejan en paz? Vamos, Robbie, ¿no quieres saber qué pasó?, protestó Donna. El sargento Cahala Wood dice que el asesino podría estar en libertad. Porque, por supuesto, una persona que lleva 11 años obsesionada con la muerte de su hija va a decir simplemente, vamos, Robbie, no quieres saber qué pasó. Así, sin más, no va a poner más pasco. Claro que sí, Joel, las personas actúan así, joder. Por ahora es solo una hipótesis, insistió Cahala Wood. Lamento que tengan que volver a pasar por esa prueba, pero si existe una duda, hay que resolverla. ¿Y qué cambiará para nosotros?, dijo con amarga ironía Robbie Sanders. Nada, no atenuará en absoluto su pena, pero estoy convencido de que es importante descubrir lo que ocurrió de verdad, y lo que es más importante, puede que un inocente lleve 11 años preso. ¡Un inocente, cargado de pruebas irrefutables y que se declaró culpable!, se indignó Robbie. ¿Qué quiere, sargento? ¿Viene a pedirnos nuestra bendición para volver a abrirnos las heridas? Vengo a buscar respuestas a preguntas, señor Sanders, preguntas que quizá debería haberles hecho en su momento. Por ejemplo, ¿quién era Alaska en realidad? ¿Qué quiere decir? ¡Eso! ¿Qué coño quieres decir? ¿Cuáles eran sus sueños, sus aspiraciones, sus pesadumbres, sus dudas? Le gustaba pasear a la luz de la luna por lagos. ¿Qué mierda es esto? ¿Qué cojones estás...?
Me pregunto si en 1999 no dejé de lado unas cuantas cosas. Muchísimas. Yo he leído este libro y te dejaste muchísimas cosas, pero da igual, no importa. Acabo de descubrir que Alaska, por entonces, se sinceró con su jefe en Mount Pleasant. Por lo visto, le habló de algo que había pasado en Salem. Así que les pregunto, señores Sanders, ¿qué pasó en Salem que, claramente, tanto le influyó a su hija? Donna y Robbie Sanders se miraron confusos. Nada que nosotros sepamos, acabó por contestar Donna. Alaska era una muchacha radiante, la vida le sonreía. A veces tenía preocupaciones, como todo el mundo, pero no recuerdo ningún acontecimiento en particular. ¡Nadie! ¡Hablas! ¡Nadie! ¿Por qué habla exactamente igual que el policía? ¿Por qué todos hablan igual? ¡Hablan igual! Con el mismo vocabulario. ¿Por qué hablan igual? ¿Por qué? ¿Por qué? De hecho, este policía es súper culto. El escritor habla igual. Ella habla igual. Ay. ¿Ocurriría algo en el instituto? Habría que preguntarles a sus amigos de entonces. Puedo darles sus nombres si quiere. Era bastante reservada, ¿sabe? Donna Sanders nos describió luego a una muchacha que despertaba la admiración de cuantos la rodeaban. Alaska, su única hija, la niña de sus ojos, alegre, inteligente, divertida y dulce. Alaska, siempre de buen humor, a quien elogiaban sus profesores, a quien querían sus amigos, perfecta y perfeccionista. Alaska, de pequeña, le gustaba divertir a los demás. Entretenía a la gente con payasadas que no tardaron en convertirse en imitaciones irresistibles. Desde las reuniones familiares hasta las funciones de fin de curso, tenía un éxito cada vez mayor. Tenía un don para los escenarios, nos contó Donna Sanders. Muchísimo talento. Cuando cumplió 12 años, fuimos a pasar un fin de semana a Nueva York. Alaska soñaba con ir a ver una obra en Broadway y fuimos a ver El Mercader de Venecia. Yo pensaba que se iba a aburrir como una ostra, pero le gustó tanto que decidió dedicarse al teatro. Se metió en una compañía local, en la que estuvo hasta que acabó el instituto. Había encontrado su vocación, ser actriz. Es que esto es larguísimo. Alaska era también muy presumida. Dios, le gustaba ir de tiendas. Para completar su paga empezó a trabajar de canguro. Los niños la adoraban, los padres también. Se hizo con una clientela, pero hacia los 15 o los 16 años cambió, quiere decir físicamente. Se metamorfoseó en pocos meses. La niña poco agraciada dio paso a una adolescente que parecía una mujer y estaba cada día más guapa. ¡Vete a tomar por el...